Un cubo que tiene una masa de 30 kilogramos cuando está lleno de arena necesita ser elevado a la cima de un edificio de 20 metros de altura. Tiene una cuerda que tiene una masa de 0.02 kilogramos por metro que debe sujetarse al balde. Se necesita 1 metro de cuerda para asegurar el balde. Una vez que el cubo alcanza la parte superior del edificio, solo tiene una masa de 19 kilogramos. Porque había un agujero en el fondo, y la arena se escapaba a un ritmo constante mientras se levantaba hacia la parte superior del edificio. Queremos encontrar el trabajo realizado levantando el cubo, arena y cuerda, a lo alto del edificio. Mirando nuestras notas a continuación, si un objeto se mueve en línea recta por una fuerza continua, una gran F de X, entonces el trabajo realizado por la fuerza de X es igual a BB, está dada por esta integral def. Un par de cosas importantes para notar aquí. Primero, se les dio información sobre la masa, no la fuerza, así que tendremos que usar la fuerza de la fórmula igual a la masa por la aceleración para encontrar una gran F de X debido a que la masa se da en kilogramos, la aceleración debida a la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Además, la masa del cubo está cambiando a medida que se levanta, porque la arena se escapa del cubo, y también, la masa de la cuerda está cambiando porque la longitud cambia a medida que se levanta el cubo, por lo que tendremos que tener una expresión para la masa del cubo, una expresión para la masa de la cuerda, y luego multiplique la suma de esas masas por la aceleración debido a la gravedad, que nuevamente es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Comencemos por determinar la función de fuerza, F grande de X. Nuevamente, vamos a tener dos expresiones para la masa, una para el cubo de arena y otra para la cuerda. Luego multiplicaremos la suma de esas expresiones por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Primero determinemos la expresión para la masa del cubo lleno de arena. Sabemos que la masa comienza en 30 kilogramos, pero luego disminuye cada metro. Porque cuando llegue a la cima, observe que solo tiene una masa de 19 kilogramos. 30 menos 19 es igual a 11, entonces tiene 11 kilogramos menos masa de la que tenía que comenzar. Debido a que se eleva 20 metros hasta la parte superior del edificio, perderá una vigésima parte de 11 kilogramos de masa por metro. Una vigésima parte de 11 kilogramos de masa sería igual a 11 kilograms of mass would be equal to 1. Una vigésima vez 11 sobre 1 u 11 vigésimas. Va a perder 11 vigésimos kilogramos de masa cada metro que se levanta el cubo. La expresión de la masa del cubo lleno de arena es 30 menos 11 vigésimos X. 11/20ths X. Una vez más, cada metro que levanta el cubo de arena, perderá 11 vigésimos kilogramos de masa. Además, ahora necesitamos una expresión para la masa de la cuerda. Veamos cuánta cuerda se necesitará para comenzar a levantar el balde. Bueno, hay 20 metros hasta la cima del edificio, y se necesita 1 metro adicional de cuerda para asegurar al cubo, y la masa de la cuerda es 0.2 kilogramos por metro. Vamos a comenzar con 21 metros de cuerda. Veces la masa, que es 0.2 kilogramos por metro. Bueno, 21 veces 0.2 es igual a 4.2, y esto sería kilogramos. Esta es la masa inicial de la cuerda, por lo que tendremos más 4.2, y luego, cada vez que se levanta el cubo 1 metro, hay 1 metro menos de cuerda, y nuevamente, cada metro de cuerda tiene una masa de 0.02 kilogramos, por lo que tendremos 1.002x. Nuevamente, comenzamos con 4.2 kilogramos de masa de cuerda, y luego disminuye en 0.2 kilogramos de masa cada metro que se levanta el cubo. Aquí tenemos expresiones para la masa del cubo de arena, más la expresión para la masa de la cuerda, y luego multiplica la aceleración debido a la gravedad, que de nuevo es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Avancemos y simplifiquemos esto antes de configurar la integral. Hubiéramos sido una f de x igual. Tenemos 30 más 4.2, eso es 34.2.
Y luego tenemos 11 vigésimos negativos x menos 0.2x, o menos 2 décimos x. Negativo 11 vigésimo x menos 2 décimos x. 2/10 x. Well, here Aquí, tendríamos un denominador común de 20, por lo que multiplicaríamos 2 décimas por 2 sobre 2, por lo que tenemos 11 vigésimas x negativas menos 4 vigésimas x, que sería negativo 15 vigésimos x, o negativo 3/4 x. Tenemos 34.2 menos 3/4 x. Multiplicado por 9.8. Ahora, también distribuyamos los 9.8. Big F of x es igual a 9.8 veces 34.2. Es igual a 335.16. Entonces, tenemos menos 9.8 veces 3/4 x, que sería 7.35x, entonces tenemos menos 7.35x. Esta es la función de fuerza que necesitamos para encontrar. El trabajo se realiza levantando el cubo, arena y cuerda, hasta la parte superior del edificio. El trabajo es igual a la integral. Ahora, si los límites de integración, porque el edificio tiene 20 metros de altura, integramos de 0 a 20 de la gran f de x, que es 335.16 menos 7.35x, integrado con respecto a x. Evaluémoslo en la siguiente diapositiva. Integrando con respecto a x, el antiderivado sería 335.16x menos 7.35 veces x al cuadrado dividido por 2. Bueno, 7.35 dividido por 2 es igual a 3.675, entonces tenemos menos 3.675x al cuadrado. Ahora necesitamos encontrar una f grande de b menos una f grande de a. Cuando x es 20, tenemos 335.16 veces 20. Menos 3.675 veces 20 al cuadrado. Y luego cuando x es 0, ambos términos serían 0. 335.16 veces 20 es igual a 6.703.2. Menos 3.675 veces 20 al cuadrado es igual a 1.470. Esta diferencia es igual a 5.233.2. to 5,233.2. Y las unidades serían julios. Volviendo a nuestro primer tobogán, en estas condiciones, la cantidad de trabajo realizado levantando el cubo, la arena y la cuerda, hasta la parte superior del edificio es de 5.233.2 julios. Espero que hayas encontrado esto útil.